Este pronunciamiento por la unidad nacional frente al injerencismo y de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos fue aprobado por el Senado con el voto en contra del PRI, mientras que panistas e integrantes de Movimiento Ciudadano se abstuvieron de votar, pese a que se encontraban en el salón y a que fueron los que más debatieron. Con 77 votos a favor y 14 en contra, se avaló el documento en medio de un álgido debate donde lo que menos hubo fue unidad. Quedó en evidencia la incapacidad o falta de voluntad de la clase política para unificar posturas, aún en una situación delicada para el país. Sin consensuar el documento previamente, este se presentó en el Pleno como una propuesta de Morena, PT y Verde. Ante la solicitud del PAN y Movimiento Ciudadano, se dio un receso para que la oposición lo analizara en privado. Tras media hora, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, lo leyó. En él se respalda con firmeza y orgullo el llamado a la unidad nacional realizado por la presidenta y se condena enérgicamente la imposición de aranceles. Se señala que con esto Estados Unidos violenta acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas, pone en riesgo al TEMEC e inicia una absurda e indeseada guerra comercial. El texto recupera cifras y datos para asegurar que el gobierno mexicano ha hecho su tarea para combatir el tráfico de drogas como el fentanilo y enfrentar el fenómeno migratorio, y reprocha que no haya sido así en Estados Unidos para frenar el tráfico de armas. Condenamos toda injerencia extranjera disfrazada de sanciones económicas unilaterales en contra de nuestra patria. En tiempos difíciles y cuando el diálogo entre naciones encuentra obstáculos para establecer acuerdos, la mejor estrategia es la unidad nacional. Con firmeza acompañamos las medidas que nuestra presidenta implemente ante esta absurda, ilegal y arbitraria guerra arancelaria. En el terreno de los argumentos, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, presentó una propuesta de 3 párrafos más institucional, en el que evita respaldar a la presidenta y expresa, eso sí, su rechazo a los aranceles, lo que no fue aceptado por el partido oficial y sus aliados. Además, propuso la realización de una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos y el compromiso de que el combate a la delincuencia será una política pública de todo el sexenio. Entonces, ¿qué hay que hacer con inteligencia? 3 cosas. La primera, imponer aranceles de regreso donde más le duela, no a todos los consumidores gringos, a los votantes de esos congresistas. Y cuando a ellos le ponga en riesgo su escaño, la presión vendrá de dentro. Punto número 2. Convocar a una reunión interparlamentaria. Y tercero, y concluyo, el elefante en medio de la sala. Reconozcan que en buena medida esta es una crisis autogenerada, que los abrazos no balazos están cobrando factura. En Movimiento Ciudadano argumentaron que no podrían acompañar una propuesta que no fue de consenso. El coordinador Clemente Castañeda señaló que se trató de un pronunciamiento partidista que confirma la derrota de una visión de Estado que dejó de lado la unidad nacional en un momento de crisis y de amenaza del exterior. Pero esto decía en tribuna. Nosotros no le vamos a regatear a la jefa del Estado mexicano, no a la líder de un movimiento, no a la líder de un partido, no a quien articula los esfuerzos políticos legítimos o ilegítimos de quien sea. Pero no le vamos a regatear a la jefa del Estado mexicano el apoyo que debe de tener en este momento para enfrentar esta difícil condición. Entre otras objeciones, la oposición consideró que no es con un mitin cómo se resolverá el problema. Todo esto en medio de cartulinas en los escaños de Morena, donde se promovía el acto masivo del próximo domingo en el Zócalo, convocado por la presidenta. La priista Carolina Villano reprochó que durante toda la 4T no han hecho caso a la oposición. Nos convocan al Zócalo y apoyar las medidas que ahí se anuncien es una verdadera falta de respeto, no solo para nosotros, para ustedes,
No conocemos el plan B, el plan C, ni el plan D, ni ningún plan. Pero el único plan que hoy nos dan a conocer es el plan Z, el del Zócalo. Y ese no es el que necesita nuestro país hoy. La sesión subió de tono cuando la panista Lili Telles se paseó por la tribuna tocando una campana, llamando lloroña al presidente de la mesa directiva y calificó de mafiosos a la bancada de Morena. Otra vez los acusó de estar vinculados con el narcotráfico. Alguien va a vender leche por aquí, pero ya es muy tarde. Parece que hay interés de la recolección de la basura, de hacer una tarea fuera del tiempo. Así es que el buen juez por su casa empieza y empiece por recoger la basura en su grupo parlamentario. Quien no debe ser grosero es quien está interrumpiendo permanentemente las sesiones, injuriando, faltando al respeto. Estas acusaciones de vínculos con el narco fueron rechazadas por Gerardo Fernández Noroña. No le acepto la falta de respeto a esta presidencia, que lo único que está pidiendo es que presente las pruebas de sus aseveraciones. También desató el enojo de la morenista Guadalupe Chavira, quien dijo que no tolerará más lo que llamó la impunidad de la lengua. Voy a acudir a la Fiscalía General de la República porque la impunidad de la lengua no la voy a permitir. A mí ninguna mujer traidora y corrupta va a venir a decirnos que nosotros pertenecemos a un grupo. Y hubo respuesta de Andrea Chávez, de Morena. A los panistas traidores a la patria hoy les quiero dedicar una frase de un grande, Paco Ignacio Taibo. Ustedes no venden a su madre, nomás porque no cotiza en bolsa. ¿No se dan cuenta que la justificación que tiene el gobierno de Estados Unidos para la afrenta arancelaria en contra de México es lo que publicó precisamente el sitio oficial de la Casa Blanca, en donde les acusan de haber puesto a un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna? La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, lamentó que hayan prevalecido las descalificaciones. Dijo que fue una sesión triste en la que no se abordó el tema de fondo. El reporte que tengo.